público, pero como siempre ocurre en este país, no entre los representantes de la filosofía universitaria. Pero hay que añadir que el año pasado, con motivo de los 50 años de su muerte, hubo un congreso importante en Dresden, en que por primera vez se constata también una fuerte participación de filósofos universitarios. Y en este contexto es tal vez interesante recordar que en 1983 tuvimos aquí en Marburg un pequeño coloquio orteguiano con motivo del primer centenario de su nacimiento, en el que Enrique Tierno Galván, el alcalde de Madrid, nos hizo el honor de una visita y de una conferencia sobre Ortega aquí en esta misma sala. De mis estudios en Marburgo, en Leipzig, en Berlín, saqué la consecuencia de que yo debía, por lo pronto y durante muchos años, escribir artículos de periódico. Y lo primero que necesito decir de mis libros es que propiamente no son libros. En su mayor parte son mis escritos, lisa, llana y humildemente, artículos publicados en los periódicos de mayor circulación de España. Yo creo que Ortega tiene dos dimensiones, una dimensión que es evidente, es un gran pensador, que con la rebelión de las masas pues nos entrega uno de los grandes textos de filosofía social de la primera mitad del siglo XX, que sigue siendo un libro de lectura útil y que tiene por lo tanto un eco merecido, pero al lado de esta dimensión de gran pensador, Ortega es un hombre que desde su primera juventud está preocupadísimo por encontrar una fórmula de transformar y de modernizar España. Se puede decir incluso que su biografía filosófica y política no se puede entender sin esta coexistencia de las dos dimensiones. El intento de Ortega de promover empresas de modernización y de incidir en este sentido sobre la opinión pública española alcanza su cenit en su colaboración en el periódico El Sol, fundado por Nicolás María de Urgoiti, y en el cual desde el primer momento juega un papel decisivo, como claramente primus inter pares, no solo como colaborador, sino en la orientación del periódico. Entonces, esta colaboración suya entre 1917 y 1930 nos muestra un Ortega que por una parte lanza ahí sus principales escritos, por ejemplo España invertebrada está publicada ahí, pero también el famoso artículo que termina con la condena de la monarquía, que costará la vida al Sol de Urgoiti y Ortega y abrirá un camino de frustración y de vacío de cauces editoriales para ambos, pero este intento siempre tropieza con que El Sol es un periódico minoritario. Si alguien mira la miseria de mi obra no más que al trasluz, lo que ve es un hombre estremecido en torno a ciertos grandes temas españoles, danzando ante ellos en frenesí ritual como David delante del arca. Nada español me es ajeno, todo forma parte de mí, mas por lo mismo tengo que amar y rendir culto a lo que está bien en España, que es muy poco, y odiar todo lo que está mal, que es el resto. Es un hombre absolutamente metido en su tiempo, que desde el principio tiene un esquema claro y él va a hacer sucesivos ensayos para conseguir que las minorías primero transformen al conjunto de la sociedad. Sería la idea de sus primeros años, la posición de acercamiento al Partido Socialista, y a partir de 1919, ya cargado de más preocupaciones por la Revolución Rusa, primero, después por la conciencia de que ha fracasado en sus intentos de modernización, a pesar del prestigio alcanzado, lo cual obviamente le tenía que dejar un tanto perplejo, él reflexiona sobre la necesidad de que estas minorías se impliquen en la política, impongan su visión
y esto es lo que le llevó pues, a participar a dirigir la agrupación al servicio de la República y encontrar ahí una nueva frustración. La historia iba tan deprisa que mejoró incluso las mejores expectativas. La República llegó sin un solo esfuerzo y Ortega se encontró en una situación un tanto inequívoca. Tenía sentido mantener una agrupación que había cubierto su objetivo o había que meterse en política. Ortega decidió meterse en política, entonces gana un acta de diputado por León y en el año siguiente prácticamente no hace otra cosa que discutir las Cortes, defender artículos de ley, intervenir en la redacción de la Constitución republicana. Considero como una de las desdichas más graves que han acontecido en la vida política durante los últimos años el que el regionalismo apareciera por vez primera teñido ya de lo que es más opuesto a él, de un arcaísmo nacionalista. Yo imagino una España nueva constituida en grandes unidades regionales, cada cual con su gobierno local y con su asamblea comarcana de sufragio universal. En esa muchedumbre de asambleas locales habrá de movilizarse un número crecido de hombres que aprenderá en ellas responsabilidad política y el sentido de los negocios públicos. Lanzar a España toda, a esa España enorme y profunda en esa nueva vida, sí que sería verdaderamente una ingente transformación del país. Movilizados los millones de españoles en ella, se darán verdaderamente cuenta de que empieza una nueva era y día por día sentirán que se inicia un albor de historia. Yo creo que Ortega para el historiador es extraordinariamente interesante en muchos sentidos. A mí me interesa primero la idea de que España es un país, era un país invertebrado por la ausencia de minorías y por el particularismo regional, y esa otra idea que desarrolló en la redención de las provincias, de que España era puro pueblo, que la verdadera realidad social eran las provincias y que en España había que hacer política desde las provincias y para las provincias. Eso se tradujo en una concepción territorial de Ortega sumamente interesante y sumamente actual, su teoría de la gran comarca, lo que hoy equivale a nuestras regiones. Eso fue la propuesta de Ortega en la Constitución de 1931, en el debate sobre los nacionalismos y sobre Cataluña. Ortega hubiera estado mucho más próximo a lo que hoy entendemos por un Estado de las autonomías que a un Estado con algunas pocas autonomías selectivas. Después de la guerra civil española, Ortega, se ha dicho alguna vez, se queda sin público, no tiene referencia y en cierta medida se ve su fracaso, pero algunos decimos, y el profesor Andrés de Blas también lo ha dicho, la Constitución española rezuma toda ella ideas orteguianas. Yo incluso creo que se puede decir que el fracaso político de Ortega en la República encuentra cierta venganza positiva en la Constitución española. He sabido que él se desilusiona muy pronto. En diciembre de 1931 da su famosa conferencia Rectificación de la República y el título lo dice todo. Se inicia aquí ese complejo fenómeno biográfico que conocemos con el nombre del silencio de Ortega, tan estudiado, tan a veces cicateramente discutido, pero que constituye, como ya he dicho, un elemento muy importante de su biografía. Es ya bastante penoso obligar a decir ahora cosas un poco tonitruantes a un hombre que interrumpió su ejercicio político sin ruido alguno, apagándose lentamente, borrándose poco a poco, para intentar que ni siquiera fuera notada su aspiración a no existir. Pero esto no es sino un síntoma, al fin y al cabo minúsculo, de la inconcebible ligereza con que muchos españoles asisten a la agravación del destino nacional, agravación que se produce en pura pérdida para todos y sin que nadie, que no sea ciego, pueda hacerse ilusiones siquiera de que va a ser él quien se beneficie del mal.
En una conferencia dada en diciembre de 1931, reclamé un deslinde de responsabilidades y me hice insolidario de la manera como se entendía por los gobernantes la República. Pero ni la opinión ni los grupos políticos me hicieron el más ligero caso. Este fracaso rotundo y perfecto me da derecho a un silencio cuando menos transitorio. Lo que sucedió en España con la sublevación y lo que vino enseguida torció el rumbo de todo el mundo, porque la República se acabó en el momento en que se acabó la democracia, y la democracia no podía subsistir en aquellas circunstancias. De modo que para el pensamiento político y la idea política de Ortega no había ya nada que hacer. Y es lo que ocurrió con él, que tuvo que callarse, y callarse penosamente. Y llevó el contratiempo histórico tremendo, lo asumió del modo relativamente menos, digamos, censurable posible, pero tampoco fue algo en que él se luciera, porque lo que hizo fue aguantar el temporal, sencillamente, aguantarlo lo mejor que pudo, con dignidad, sin perder la dignidad, pero perdiendo sí la línea de su relación con la cosa pública. No podrá escribirse mi biografía, dado que ella tuviese algún interés, sin dedicar algunos capítulos centrales a la Argentina. Es decir, yo debo, ni más ni menos, toda una porción de mi vida, situación, emociones, hondas experiencias, pensamientos a ese país. Así, absolutamente así. Debo, pues, una parte sustancial de mí mismo, de mi vida, a la Argentina. Tengo, pues, una deuda enorme con ese país. Y estas no son palabras. No es que yo diga que tengo esa deuda, sino que la tengo, dígalo o no. Esta experiencia americana comenzó en 1916, en plena Guerra Mundial, cuando la Institución Cultural Española, financiada por la colectividad de Argentina y fundada en 1914, hizo un intercambio cultural y científico con la Junta para Ampliación de Estudios para intercambiar profesores españoles que vinieran a la Argentina. Fue recibido aquí, en el lugar donde estamos en estos momentos, que es la Academia de Letras, con su padre, que era académico en España, y lo recibieron con muchísimo fervor y quizás con gran expectativa, porque a Ortega lo conocían muy poco. Ortega dijo, bueno, hay un nuevo siglo, tenemos que mirar con un nuevo régimen de atención, hay un cambio de percepción, y se dirigió a dos grupos muy importantes. Los jóvenes de Argentina, sobre los cuales él veía que podía haber posibles cambios, incluso se dice que Ortega tuvo mucho impacto en la reforma universitaria que hubo en la Argentina en 1918, y luego en las mujeres. Él veía que la mujer argentina era un vehículo muy importante de cambio y transformación. Incluso dijo que ellas serían las que cambiarían el fondo cultural de la Argentina. Y entre esas mujeres estaba, por supuesto, su gran impacto emotivo, su coup de foudre, como diríamos, que fue Victoria Ocampo.
Cuando la conoció Ortega, ella estaba en plena juventud, tenía 26 años, se quedó impactada por esta mujer mundana, ávida de cultura, y estableció un profundo diálogo con ella. Con ella y con toda la mujer argentina, con todas las mujeres argentinas, porque hubo muchas otras que establecieron contacto con Ortega en este primer viaje. Es muy importante la relación con Victorio Campo porque ella inspiró definitivamente esa serie de ensayos que Ortega escribió sobre la cultura del amor. Pasan definitivamente por Victorio Campo en un principio y luego se dan filosofía mucho más profunda. Pero ella dejó indudablemente una profunda huella, no solo sentimental, sino intelectual en su desarrollo de esta filosofía que llamó la cultura del amor. En el segundo viaje, Ortega vino invitado por Amigos del Arte, cuya presidenta era Elena Sansimena de Lizalde, una gran amiga de Ortega, que lo invitó a Ortega a hablar sobre su razón histórica y también sobre un tema sociológico muy importante en la Argentina, que era el hombre y la gente. El tercer y último viaje de Ortega a la Argentina, entre 1939 y 1942, fue uno de los viajes más difíciles para Ortega. Pero también era difícil para los argentinos que se encontraban desmoralizados por la próxima guerra mundial que había hecho colapsar los mercados. Ortega sabía que este era un ambiente muy difícil para comunicarse con la gente. En la Avenida de Mayo los españoles estaban totalmente divididos, en ambos lados de la acera se discutía y se tiraban sillas y mesas sobre el tema de la Guerra Civil Española, o sea que la división estaba también en las colectividades y en los residentes españoles. Era un ambiente muy difícil. En una serie de conferencias que dio en la radio habló sobre la meditación de la criolla. Este es un texto muy importante que se conserva un original en el Jockey Club de aquí, de la ciudad de Buenos Aires. En este texto Ortega vuelve a retomar el tema de la identidad argentina y vuelve a encararlo en su lado más positivo y más fecundo y fértil, sobre cómo se mezcló años y siglos de sangre española con la sangre nativa, con las inmigraciones, y lo enfocó y lo encaró desde el punto de vista de la mujer. Lo primero que la criolla es, amigos, es vehemencia. Sin esto, no habría nada de todo lo demás. La palabra vehemencia es magnífica. La criolla es vehemente porque vive en constante y omnímodo lujo vital. Existe, con sobre de existir. No está ante nada escasa de reacción, como la mujer del norte de Europa, que es un poco inerte. Por eso digo que vive en constante lujo vital. No importa que sea rica o que sea pobre. Luego en La Plata habló sobre meditación del pueblo joven, también diciendo lo difícil que era comunicarse en estos momentos, porque todo lo que salía de la boca de un exiliado era totalmente tergiversado. Él habla de que había colapsado el santo sacramento de la comunicación y lo dice profundamente, íntimamente, como problema personal. Él dice que sus viejas amistades se van erosionando
Eso es quizás uno de los motivos por el cual yo percibo que Ortega se cerró herméticamente en su silencio. Puedo decirte que desde el 9 de febrero mi existencia no se parece absolutamente nada a la que ha sido hasta entonces y que, sin posible comparación, atravieso la etapa más dura de mi vida. Muchas veces, en estos meses, he querido morirme en el sentido más literal y físico, pero en una muerte de angustia. Es curioso el resultado que tuvo los años de docencia de Ortega entre los argentinos. Creemos que Ortega está ausente todavía como filósofo en las universidades, pero yo creo que donde Ortega dejó verdaderamente su huella y donde lo recoge permanentemente la voz argentina es en el lector de periódicos, porque la gran cátedra de Ortega fueron los diarios, fue la prensa, donde él volcó todo su pensamiento íntimamente pensado, intercambiando ideas, propuestas y siempre alentando al argentino a un cambio, a conocerse a sí mismo, a buscar su identidad. Los últimos años de la vida de Ortega es una época a su manera de profundo éxito, puesto que le llaman prácticamente todas las grandes universidades europeas y americanas. Poco antes de morir todavía está Ortega dando una de sus últimas conferencias en la Fundación Chini de Venecia, hablando del hombre medieval como precedente del hombre europeo actual. Volverá a España, se sentirá dispuesto, está de viaje por el norte de España, por el norte fresco que tanto le gustaba a Ortega, como digo, se siente indispuesto, vuelve a Madrid y muere al poco tiempo. Zumaya fue para mi padre y para toda la familia un lugar de veraneo feliz y divertido, aunque él sostuviera que había perdido allí el tiempo. Y algunos de sus mejores amigos pasaban en Zumaya unos días solo para charlar con él. Allí, en Zumaya, villa abierta a los forasteros, sin dejar de estar siempre sumida en sí misma, veraneé yo con mis padres y hermanos desde la infancia. Junto a la bocana del puerto, Santiago Echea, estudio y museo del gran pintor Ignacio Zuloaga, era quien daba peso y prestigio a aquel rincón de Euskadi tan inolvidable para mí. Lo primero con lo que me encontré en la universidad cuando llegué, pues era con la muerte de Ortega, ¿no? Se le rindió un homenaje que no he olvidado, ¿no? Fue la primera vez que yo oí hablar a Marañón, ¿no? Además de él intervino un estudiante, Lucio García Ortega, ¿no? Que de alguna manera pues nos representó a todos, ¿no?
Este homenaje póstumo a Ortega y Gasset es el homenaje de los que pudimos haber sido discípulos suyos, de los que no lo somos y estamos sufriendo el vacío que él dejó al abandonar por causas conocidas su cátedra de metafísica. Es el homenaje de la juventud universitaria, de los universitarios sin universidad que somos, de los que hemos tenido que aprender muchas cosas fuera de las aulas, en los libros que no son los de texto, en idiomas que no son el español. Somos discípulos sin maestros. Ortega personalmente se llamó a sí mismo el americano, pero su huella no habría perdurado si no hubiera sido por la labor de sus discípulos en el exilio filosófico después de la Guerra Civil, ¿no? Yo tuve la suerte de tener por maestros a discípulos de Ortega, ¿no? Antonio Rodríguez Huesca fue el primero en el bachillerato, pero luego en la facultad, al poco tiempo, pues me encontré con Aranguren, ¿no? Y antes en el propio Colegio Estudio había tenido un curso de preuniversitario a cargo de Julián María. Ortega fue un lujo cuando volvió a España, ¿no? Que no se supo aprovechar, y mientras que, bueno, porque Ortega era un valor cotizado en Europa, ¿no? Aquí pues estaba en el ostracismo, se le ofendió gravemente, se le insultó, se publicaban artículos diciendo que se calle. Decir que Ortega se incorpora a la España franquista es ser notablemente impreciso. Es verdad que abre casa en la calle Montes 15, y es verdad que durante un momento en que Ortega cree que el franquismo puede abrirse e intentar aventuras políticas no dictatoriales, en ese momento Ortega dedica una serie de cursos a temas rigurosamente intelectuales, perfectamente distanciados de la política, como son los que expone en el marco de una academia privada que él funda con ayuda de Julián Marías y con ayuda de su hija Soledad Ortega. Ortega dará estos cursos con desigual fortuna, porque si bien la matrícula tiene éxito y van sus amigos y va una parte de la juventud, Ortega se da cuenta que el régimen político le está cortocircuitando. En definitiva, es consciente de que está siendo manipulado. Esto explica que Ortega corte radicalmente la vida de este Instituto de Humanidades. Una de las cuestiones de que siempre se habla es la posible relación entre Ortega y Falange. Yo creo que las cosas están relativamente claras. José Antonio Primo de Rivera fue un admirador de Ortega, esto es cierto, pero Ortega no quiso nunca el tener un contacto con José Antonio. Hay incluso una anécdota que me permito reproducir, que me contó Soledad Ortega, según la cual pues estaban comiendo en un restaurante, estaba Ortega comiendo con ella, o no sé, con alguien más, en otra mesa estaba José Antonio Primo de Rivera, que mandó a través de un camarero un billetito diciendo que quería saludarle y hablar con él, y Ortega se negó, pronunciando una frase críptica, diciendo este hombre está muerto, creo, o algo parecido, algo que le distanciaba totalmente. Ortega naturalmente que fracasa, lo cual a algunos les duele, pero este fracaso está cargado de grandeza. Pero insisto, este fracaso, ¿por qué considerarlo como algo negativo? Yo creo que es un poco el fracaso de la modernización política en el siglo XX reflejado en una figura preclara, ¿no? A Ortega se le entiende mejor si uno lo coloca en el mundo de finales del XIX y principios del XX, en que él nació y sobre el que reflexionó y desde el que se asomó al pensamiento. Fue una época, Ortega se definió como nada moderno y muy siglo XX, y por lo tanto una época en la que apareció una nueva modernidad, una modernidad definida, por ejemplo, por Freud, por la nueva física de Einstein, Heisenberg, etcétera, por la vida urbana, la irrupción de las masas en la vida pública, una modernidad en la que cambió la visión del mundo, el espacio, tiempo aparecieron en crisis, y donde se redescubrió a un hombre sujeto de pasiones emocionales, subconscientes e instintivas previamente desconocidas. Ortega, como Heidegger, Jaspers y otros filósofos de los años 20 y 30,
pusieron ese énfasis en la vida como la única realidad radical, la vida como un proyecto en libertad del hombre, en la experiencia de la propia existencia que tiene que hacer cada cual. No fue nunca un filósofo en absoluto pesimista o de la desesperación, como pudieron serlo otros filósofos de la vida. Frente a ese pesimismo, en alguna ocasión llegó a decir, bueno, pues que esto es la vida, pues que venga otra vez.